Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo va? Fer, Buen día. Adrián, Hola, buen día. ¿todo tranquilo? Todo muy bien. Che, voy a retomar algo como las series. Retomo donde terminamos ayer. Como decíamos ayer. El pase. Sí, pero en realidad como terminamos ayer el programa, no el pase, porque hubo toda una cuestión en el medio. Salió la lista de Forbes de las 1000 personas más ricas. Es una forma de decir salió, porque ya desde hace muchos años Forbes la actualiza en vivo. Vos entrás en la página y vos ves cómo se van moviendo. Es como la cotización de la bolsa y demás. Porque en realidad son fortunas financieras que no están atadas al valor real de las cosas, sino al valor financiero. Y entonces de repente aparece que Elon Musk perdió 50.000 millones, 60.000 millones de un día para otro y el otro día los recuperó. Sí, y no es plata líquida no es lo que plata. hay ahí, No. es la cotización de su riqueza. Exactamente, pero es variable. Un par de detalles que en realidad confirman cuestiones que ya venimos hablando. Una, que el tipo más rico del planeta es alguien que se dedica a venderle cosas a los ricos. ¿Sí? Es el dueño de Yves Saint Laurent, de Hugo Boss, de Moet Chandon, de todas esas marcas de lujo, lo cual dice algo, ¿no? Si la persona más rica del planeta es alguien que le vende cosas a los ricos, es que ahí hay una concentración muy llamativa, además de que obviamente después aparecen los grandes capitanes de la industria digital, Elon Musk, Jeff Bezos de Amazon y Mark Zuckerberg de Facebook. Porque el dato, perdón, Nico, produce poco y vende caro. Entonces, en mano de obra es de baja calidad, en producción de mano de obra, y vende caro, con lo cual provoca también inflación de otros productos. Y tiene un mercado muy acotado, pero a la vez muy importante. Digo, hace 30, 40 años los que encabezaban ese ranking en general eran o gente que se dedicaba a real estate, a inversión inmobiliaria. Había ladrillo, había algo detrás. Trump, por ejemplo. Trump nunca estuvo igual tan arriba, No, pero era de ese ecosistema. Era de ese ecosistema. Y si no, el que mucho tiempo estuvo, que era el dueño de Walmart. Era el que vendía barato a mucha gente. Está entre los primeros 15. Sí. La familia dueña de Walmart. Pero es el negocio que es contrapuesto. No es vender poco a muy ricos con mucho margen, sino mucho a mucha gente con poco margen. Claro. Pero si miramos lo que pasó con los argentinos en ese ranking, aparecen 6 entre los primeros 10. La verdad es que salvo uno, que es Constantini, que tuvo un aumento de solamente, entre comillas, 100 palos, el resto tuvieron una cantidad de ganancias exorbitantes en el año pasado, año en el cual a los argentinos les fue muy mal. Y eso también explica en parte el resultado de la elección. En parte, porque no hay ninguna explicación que explique todo. Pero cuando vemos que Marcos Galperín, por ejemplo, aumentó casi más de un 30%, ¿sí? Está en 6.300 millones y estaba en algo así como 4.000 millones el año anterior, o que Pablo Roca duplicó su fortuna el año pasado durante un gobierno peronista o disque peronista o que fue electo por el electorado peronista. Ahí es donde creo que hay que empezar a poner el ojo cuando nos hacemos la pregunta de qué tiene que plantearle el peronismo o los sectores populares o progresistas o como quieran llamarlo a la sociedad argentina hacia adelante. Y definitivamente es lo contrario de esto. Sí. No un modelo en el cual Pablo Roca duplica su ganancia mientras la mayoría de los argentinos se vuelve más pobre. Eso es lo que claramente no tiene que suceder. Fueron muy beneficiados durante el gobierno de Alberto Fernández por la intensa transferencia de ingresos que se produjo durante ese periodo, sobre todo en la pospandemia. Eran beneficiados de antes, por supuesto, pero hoy son integrantes de la gestión. Sí. O sea, es que Pablo Roca no solamente duplicó su fortuna, sino que además puso un gobierno. ayer Rodolfo Aguiar, que fue uno de los protagonistas del día, el titular de ATE, lo puso en valor el tema de que Pablo Roca fuese el dueño de la Secretaría de Trabajo, propiedad que se terminó de consolidar a la noche cuando renunció la subsecretaria que había llegado con Yacine y que era gente... Sueldo. Sí. Sí, Ya sin sueldo. ya sin sueldo. Ese chiste ya se había hecho cuando El habían chiste sido ya se hizo nombrados. mucho. Anoche se Aclaremos, representaba. el funcionario, el primer funcionario que se fue es Omar Yacine y ahora se fue una funcionaria que se llama Sueldo de apellido. Bueno, El sueldo juego de venía. palabras es Yacine Claro, Sueldo. Yacine Sueldo. Ese fue el chiste cuando los nombraron. Ahora ya no está ninguno de los dos. Y se consolidó la propiedad de Techín sobre la Secretaría de Trabajo, que diseñó los despidos en el Estado.
junto al Ministerio de Economía. Yacine y Sueldo venían más del ala del PRO, digamos, del ala Sueldo, política. claro, Sueldo venía del ala pro Bullrich, empresaria. sí. No, Sueldo. Y Yacine, ojo, Yacine tenía una relación personal con Petovelo muy importante. No era del dispositivo tradicional de Milei, pero formaba parte de ese dispositivo. Bueno, Sí, duró cuando, poco. cuando Milei llegó al poder salieron a buscar porque no tenían No dispositivo para todo, entonces abrieron la oferta y ahí se sumaron muchas... Pero lo interesante es que hoy, de esos 6 que veíamos en pantalla, muchos de ellos están en el gobierno de manera muy activa o están recibiendo beneficios de manera muy activa. El otro día Ari contaba, por ejemplo, que Pérez Compán, el cuarto en la lista, ¿no? Sí. El dueño Cuarto, de Molinos sí. del Río de la Plata, recibió un beneficio de esos que pasan bajo radar. Le modificaron el Ministerio de Salud, que hay ministerio y hay ministro, le modificó la normativa para abaratarle el costo de la harina. Sí. Cuentos, Porque están en esos detalles. Sí, digamos, el ministro ¿no? de Salud, que hasta no le conocíamos el nombre y ni la voz ni nada, sistemáticamente autoriza a que las tapas de empanada y de tarta de ese señor, que son las de la salteña, El señor que tiene 3.900 millones de dólares. de patrimonio, De patrimonio. la hagan sin la harina fortificada. La harina fortificada tiene una cantidad de nutrientes para impedir enfermedades. O sea, ¿por qué lo hace el ministro de Salud? Porque es un tema de salud pública. O sea, impide la espina bífida y otra serie de enfermedades que al fortificar la harina y cuando se consume eso, ayuda a la salud. Ese señor, Pérez Compán, uno de los tipos más ricos del mundo literal, está en el puesto 809 del mundo. Ujú. Del mundo. Del mundo. Sí, sí, Pidió hacerlo con harina de peor calidad. claro. Eso te afecta a la salud. Y el decreto dice, Y el tipo- a pedido de Molinos. A pedido de Molinos. ¿Y por qué lo pidió? En el considerando dice porque cambia el sabor. Claro. Bueno, esa fue la excusa, digamos. Sí, ¿no? claro. No, pero lo ponen. Lo ponen, sí, sí. Pero no solo eso. O También sea, que ayer, el Ministerio de Salud, pero esto es muy interesante, perjudica la salud de la población en beneficio de uno de los señores más ricos del mundo. Así es. Ahora, esto pasa ahora, ¿eh? Uno de los 1000 tipos más ricos del mundo. Viene pasando de hace mucho y ayer tiempo. vimos cómo se ordenó la liquidación del fideicomiso del trigo, Bueno, que es exactamente. otro gran beneficio para Pérez Compán, que va a hacer que el pan salga más caro en la panadería, para que en vez de estar en el puesto 800, el año que viene Pérez Compán que esté en el 700 y bueno. pico. Y festejamos, vamos al obelisco. Sumo No, algo, perdón, ya que estamos con Pérez Compán. Sí. La familia Pérez Compán no solo tiene negocios ahí, sino ¿Tiene que tiene negocios supermercados? y energía. Y energía. Y energía. Tiene Ahora- aceite y gas. Entonces, están ganando por todos lados. Sí, y te agrego uno más y ya te paso la pelota, Fer, perdóname. Vieron que en general en todos los medios dicen el impuesto inflacionario, el impuesto inflacionario. Bueno, el impuesto inflacionario también termina en los bolsillos de esta gente. Porque una de las condiciones, de los márgenes de ganancias inmensos que tuvieron el último año, sobre todo Pérez Compán, que se dedica, digamos, a cuestiones que se venden al público, a diferencia de Roca, que no nos vende a nosotros tubo sin costura. Tuvo 5 costura no, pero hierro de 5 sí. ¿eh? Hierro de 5 para la construcción, sí, es cierto. Pero cuando subió los precios como subieron, eso es la plata que explica que ese tipo esté entre los más ricos del mundo. Claro. Cuando nosotros decimos cada vez que vas al supermercado y tenés que dejar algo en la caja porque no te alcanza, ese peso de menos que tenés vos en el bolsillo es un peso más en el bolsillo de los Pérez Compán. Eso tiene que entenderse. Esa riqueza que construyen ellos no sale de la nada, no la fabrican del aire, sino que la extraen del laburo de todos los argentinos. Y esto es importante porque no es que tengamos una postura antiempresaria. Y a la Argentina seguramente le iría mejor si en vez de tener 6 personas entre los 1000 más ricos tuviera 12. Pero eso no puede ser a costa del hambre de los argentinos. Claro. Tiene que ser una construcción virtuosa. Porque los 6, primero, han bancado a este gobierno, creo que los 6, Sí. bueno, algunos forman parte activamente, y incrementaron su fortuna en los últimos años. Los últimos En el- te diría de dictadura para acá. Claro, aparte Bulgeroni creo que la duplicó, la triplicó en el último año, y el otro día salió a decir que este ajuste era necesario y que todos estábamos sufriendo. Bulgeroni pasó de un patrimonio de 1.800 millones de dólares, de una riqueza, 1.800 millones de dólares, a 4.900. O sea que En un año. Del 2023 al 2024. Esto, repito, Bueno. no es que tiene esa plata física, sino que cambió la cotización de las empresas de las cuales es dueño. Lo que me parece interesante para resaltar es que Galperín, Bulgeroni, Pérez Compán, Roca, Urnequian, Constantini, que controlan al final del día buena parte de nuestra vida,
son absolutamente silenciados en los medios, excepto para decir qué bueno que son tan ricos. Ujú. Porque si vos hoy abrís el sistema de medios, hay una ponderación del tipo que llegó y la logró, y no existe nunca. Decís, che, ¿por qué un tipo en la Argentina que vende en pesos es uno de los 1000 tipos más ricos del mundo en dólares? Bueno, significa que nos está cobrando de más y que está captando una cantidad de pesos que es absolutamente extraordinaria. Y eso tiene que ver, perdón esta cuestión, pero que ponen mucha guita en medios para que esto no se Sí, diga. claro. Y te Ponen puedo- mucha guita en medios para que no te expliquen que Galperín, que Pérez Compán, que Bulgaria, te están cobrando caro el comercio, te están cobrando caro la nafta, te están cobrando caro la comida, te están cobrando caro el alquiler, porque están vinculados a esto, te están cobrando caro el transporte, están también un poquito más abajo los dueños de los medicamentos, te están cobrando caro los medicamentos. ¿Te puedo Si no, no añadir tiene explicación. un dato adicional? Ayer fue un día muy doloroso, despidieron a personas de manera muy cruel, a miles de personas, miles de trabajadores, con la excusa de que hay que reducir al Estado. Porque el Estado está sobredimensionado. Lo dijo Sturzenegger anoche. El Estado está sobredimensionado, gasta mucho. Mm. Bueno, podemos repasar la lista de los más ricos. Yo les voy a mencionar uno por uno los beneficios que reciben del Estado. Abuelo de pájaro, ¿eh? Abuelo de pájaro. El primero es Galperín. Sí. Bueno, Galperín recibe fijo 100 millones de beneficios fiscales y además durante el gobierno de Macri recibió beneficios crediticios del Banco Nación abusivos, causa que por supuesto nunca se investigó. Pero había recibido 400 millones de dólares. Digo, abuelo de pájaro, después si profundizamos vamos a encontrar más beneficios que recibió Galperín a lo largo de su trayectoria. Tiene 6.300 millones de dólares y es el hombre más rico de la Argentina. Y es muy beneficiado importante, por el Estado. y- Porque además, perdón, termino con esto, tiene una ley a medida, que es la ley de que no le debería corresponder, porque él tiene una financiera, pero se sirve de una ley de desarrollo tecnológico. Sí. Y es importante marcar que Galperín, los 100 millones que le dio el Estado, al lado de sus ganancias Que le del da, último le da. año, que le da todos los Le da años del todo- Estado, todo el tiempo. al lado de sus ganancias, es un poquitito así. Nadie quiere que Galperín se funda, ni Galperín se No. fundiría si no tuviera ese beneficio. Simplemente es plata que el Estado está gastando en eso y podría gastar en otro lado, y a Galperín realmente Bueno. no le mueve el amperímetro. Paolo Roca, hace un par de días, celebró junto a otros empresarios en Salta una nueva posibilidad de explotación de litio. Pablo Roca es el dueño del principal productor de gas de la Argentina, que es Fortín de Piedra. Después vamos a volver sobre este tema. Es el segundo más rico de la Argentina. Tiene beneficios fiscales, impositivos, económicos desde hace 40 años. De la dictadura para acá se sirvió del Estado de distintas maneras. El punto más importante de la vida económica de Pablo Roca fue el regalo de Somisa, cuando a través del pasamanos que incluye a Bulgeroni, que está tercero en la lista, digamos, de aquel pasamanos que hizo Carlos Menem, Roca se queda con el regalo de Somisa. Vamos a Bulgeroni. Bulgeroni, lo contábamos el otro día, a partir de sus palabras del dolor, y que decía que había que aplicar dolor o que había que pasar este tiempo Y doloroso. que todos estábamos sufriendo. Bueno, Para todos. Bulgeroni inicia su fortuna con una estafa YPF. Arranca así y nunca paró. Digamos, tiene una serie de beneficios a lo largo de su historia extraordinarios. Pérez Compán, acabamos de contar uno chiquitito de hace 15 días. Y para atrás podés contar N, entre otras cosas, permitirle las posiciones monopólicas que tiene desde la década del 90. Cosa que en un Estado liberal no se permitirían jamás, que tenga el 80% de la producción y comercialización de fideos. Eduardo Donequian tiene un monopolio concedido por el Estado que es el monopolio de los aeropuertos. Una de las primeras cosas, además de tener un presidente que sale de su incubadora, una de las primeras cosas que recibió Donequian apenas asumió Milei fue la liberalización de la tasa aeroportuaria. Así es. Digamos, todo eso concedido por el Estado, ¿eh? Sí. Es plata que el Estado le regala a los más ricos de la Argentina. Bueno, Constantini, hace 2 meses, Arba, menos, un mes y pico, Arba detectó que en Nordelta, que es el principal desarrollo que tiene Constantini, un edificio de oficinas de Constantini estaba declarado como baldío, un edificio de oficina de lujo. La doctrina de Duhovne. Bueno, Constantini, la doctrina de Duhovne, Constantini, este es un episodio reciente, tiene una demanda desde el año 2002 por evasión fiscal por Nordelta, que es multimillonaria en dólares. ¿Saben quién tiene parada esa demanda? Bien. La Corte Suprema. Mira vos. Porque estos tipos gobiernan la Argentina a través del dispositivo judicial. Es mentira que gobiernan en el Poder Ejecutivo.
En un momento lo admitió Cristina, ¿no? Dijo, yo tengo un poquito de poder. Ujú. La gente que hundió a la Argentina en el lugar en el que está, a todos nosotros, no a ellos, a todos nosotros, son estos tipos que vienen gobernando hace 40 años Ahora, a través del dispositivo judicial o de muchos funcionarios muy venales. Ahora, muy saquemos venales. factores comunes de este repaso que hacías vos, Adri, y que es muy preciso. Todos ellos tuvieron fortunas que crecieron al calor del Estado. ¿Sí? Acá no hay ningún self-made man. Todos tuvieron la muleta del Estado para llegar a donde llegaron. La segunda... Dice Forbes que no, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dice, si vos entrás, por ejemplo, acá, mira, Silveira, ¿qué dice? Oil, gas y self-made. Self-made Bueno. dice que se hizo... Bueno, Self-made es que se hizo a sí mismo, A sí para mismo, sí. traduzcamos para sí. Eh, Un caso de éxito. self-made. Segundo... El papá de Roca sí, ¿eh? ¿Eh? El papá de Pablo Roca Sí, se, bueno. se hizo a sí mismo con ayuda de Mussolini, pero se hizo a sí mismo. Y después vinieron acá Ayuda de otro estado. y crecieron al calor de la dictadura primero, de Tal Menem cual, todo después. mentira. Como los Macri. Después, segundo factor común, todos ellos, a partir de tener estas enormes fortunas en dólares, están blindados de cualquier crisis que tenga la Argentina. Cuando todos los argentinos pierden, ellos ganan. Cuando todos los argentinos ganan, ellos ganan también. Con lo cual... Uno podría decir, podrían ayudar a que todos ganemos, total ellos ganan también, pero no. Ellos ganan en un ciclo de crisis y crecimiento. Necesitan que el país crezca para agrandar su fortuna, la externalizan y cuando la tienen afuera necesitan de un shock de crisis para multiplicarla. Porque con cada devaluación la multiplican. Y el tercer punto es que sacando a Galperini, a Constantini y los otros 4, están metidos en el que probablemente hoy sea el negocio más redituable de la Argentina hacia el futuro, que es el negocio de la energía. Y esto cobra especial importancia en este momento en el cual están empezando a llegar a los hogares las facturas con aumentos enormes de tanto de luz como de gas. Y la que habló al respecto ayer, con una liviandad que ya no nos extraña, es Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que no sé qué hacía opinando de facturas, porque es la ministra de Seguridad, pero decía que no hay que preocuparse porque es lo más normal del mundo pagar 40 o 50 dólares un mes de luz o de gas. Veámoslo. Los servicios públicos son carísimos. Están el combustible aumentando, es o sea... Pero no son estamos caros, ¿no? Caros no son. Bueno, No, si usted lo compara con los sueldos de la Argentina, Bueno, está bien, pero a ver, pero ¿cuándo ustedes pagar, por ejemplo, no sé, 30, 40 dólares un servicio público no es caro. 50 dólares un servicio público no es caro. y depende del sueldo. Bueno, por supuesto, pero vaya a Uruguay a ver cuánto cuesta, ¿no? Vaya a Uruguay cuánto cuesta también la hora de un trabajador, ¿no? Pero Me bueno, río para no llorar, para que los muchachos de A Dos Voces le repregunten así y queden offside, eso habla del nivel, ¿no? Del debate que está habiendo. Porque la verdad es que lo que dice Alfaro es, ¿no? Alfano. Es sentido común, depende del sueldo, no podés Sí, medirlo. si cobras una jubilación de 150 dólares, que te cobren 50 dólares de gas. ¿Sabes cuánto era la jubilación en 2015, la jubilación mínima? 615 dólares. ¿Cuánto es ahora? 150, 180 dólares. Sí, 150 200 dólares con el bono. Con el bono se hace 200. 200 dólares con el bono. O sea, una caída real en dólares de 400 dólares en el ingreso de un jubilado que cobra la mínima. Que cobra la mínima. Y los van a seguir ajustando. Y hay un aumento en dólares, porque aparte lo que se conoció ayer es que la tarifa se dolariza y se va a incrementar mes tras mes por inflación en uno de los ítems, pero en los otros ítems se dolariza. Bueno, muchachos, la verdad es, mira, recién hablábamos de Galperín, la Glit, y tuvimos un intercambio con Ari, cuando yo dije que si hubiese en algún momento un nuevo gobierno nacional popular progresista en la Argentina, ojalá, lo deseo, pero bueno, habrá que verlo, hay que terminar con esto y hay que terminar con la ceguera cultural de mucha pyme que se cree el cuento de que va a ser Galperín, Roca y demás por su propio esfuerzo. Porque lo que hacen Galperín, Roca y demás es servirse de ese esfuerzo. Pero te pregunto, Adri, ¿es ceguera cultural? Debe No, no haber, sé, no sé. hay un componente, pero también hay una derrota ahí en los términos en los cuales se da la discusión, que en la campaña parecía
que Milei estaba a favor de bajar impuestos y el peronismo a favor de subirlos. Cuando en realidad, en cualquier análisis serio, los impuestos que deberían recaer sobre, sobre los que tienen industrias de esta escala deberían analizarse muy distintos de los impuestos de las pymes, porque lo cierto es que el sistema tributario de Argentina hoy para con las pymes es malo y es muy cruel y es muy complejo. Pero si lo diseñan y estos al mismo mismos. tiempo, para estos muchachos es muy sencillo y es muy benévolo. Entonces Pero ahí creo que diseñan hay ellos, que Nico. plantear el debate en otros términos, que no es impuestos sí, impuestos no, porque ahí va a ganar siempre el que se ponga la bandera de impuestos no, porque a la gente no le gusta pagar impuestos y esto es algo que se corroboró a lo largo Pero de la ellos son los historia. que no pagan impuestos. Yo No, por por la- eso. por la- Pero ¿cuánto de eso se discutió en la campaña? Bueno, Galperín se fue. Recién vino un empresario, Sí. hace un ratito. Utín, lo escuché. Raúl Utín, un empresario textil. Sí. Recuerdo los números, las pymes en la Argentina son el 97% de los empresarios. El 97%. Solamente el 3% de los empresarios son los más ricos. Generan el 80% de los puestos de trabajo registrados del sector privado y generan el 50% del PBI, más que toda EA. ¿Sí? O sea, el 3% de los grandes empresarios no genera el 50% del PBI. No están sentados en las mesas de discusión, no participan de estas discusiones y tienen otras agendas. Yo le pregunté hoy, específicamente, se lo pregunté a él y a todos los empresarios que han venido, ¿cuál es tu principal necesidad de reforma? ¿Es el tema impositivo? ¿Es el tema laboral? Todos te contestan lo mismo. Mira, si la gente no tiene plata para comprar, no hay tema impositivo ni reforma laboral que podamos discutir. Las pymes que dependemos del mercado interno y que algunas exportan también. Ujú. Pero no hay discusión. Ahora, ¿el tema impositivo es una discusión? Sí, obvio. Por ejemplo, recién hablábamos con él, el tema de la ropa. ¿Cuánto es el costo, la parte impositiva de lo que cuesta mi remera? Casi el 50%. ¿Se podría mejorar? Sí, claro. Podría verse en algún eslabón de la cadena de una remera, desde que se produce el algodón hasta que llega al mostrador, alguna cuestión. Ahora, también lo que planteaba él es, ojo, podemos discutir una cuestión impositiva, pero también hay que discutir cómo se reparten esos impuestos que se recaudan. Y eso tiene conexión con lo que hablábamos recién. Si vos para producir una remera con una industria textil argentina, el 50% se va en impuestos y esos impuestos se van después a financiar a Pablo Roca, y no tiene mucho sentido ese impuesto. Si ese impuesto se va después a hacer escuelas, capaz que tiene sentido. Entonces, hay un montón de discusiones ahí de decir, ¿los perjudica el sistema impositivo? Se podría mejorar. Pero sin mercado interno no hay sistema impositivo No, claro. que se pueda mejorar. Ahora, la pregunta para mí clave es, vos decías, no se sientan en ninguna mesa, no tienen voz en las discusiones donde se toman estas decisiones. Y cuando el peronismo estuvo en el gobierno, ¿lo sentó en esa mesa? En parte sí. Algunos sí. En parte sí. Hubo algunos personajes muy interesantes del peronismo, sobre todo en el primer Néstor Kirchner. ¿Se acuerdan? Néstor Kirchner estaba muy interesado en quién condujera la UIA Ujú. y en ese momento la condujo Juan Carlos Lascurain, metalúrgico. Pero eso, ¿hace cuánto terminó? Eso fue hace 20 años. Sí, no, por eso. Yendo para vos preguntarte el peronismo, No, lo sí, sentó a la sí, sí. mesa. Si querés me voy más para atrás, José Vergelba. No, bueno, pero me refiero al proceso que derivó en que hoy tengamos a Milei de presidente. El peronismo, bueno, pero yo creo que está bueno historizar también. Sí, obvio, más vale. Si hubo una alianza que tejió Perón en su momento, además de la alianza con los trabajadores, con un sector militar, fue con un sector del empresariado que representaba a José Vergelbar. Perón propicia la creación de la Confederación General Económica, la CGE, que nucleaba a los pymes. Y Gelbar se sentaba y decía, mira, yo represento en ese momento cerca de 1 millón de pymes del país. 1 millón en ese momento, que la población era la mitad Ujú. de lo que tenemos ahora. O sea, mucha gente y un volumen económico muy grande. Y lo puso de ministro de Economía cuando Perón vuelve, en realidad lo puso Cámpora y después se queda con Perón a José Vergelbar. Y era básicamente el némesis de Martínez de Oz. De hecho, Gelbar, un inmigrante polaco que había llegado a terminar, creo que la primaria, y le había costado mucho conseguir la nacionalidad argentina, la dictadura le quita la nacionalidad. Miren, la dictadura le quitó la nacionalidad a poca gente. Además de los secuestros, desapariciones, robo de bebés, torturas, exilio, a Gelbar, a ese representante de la burguesía nacional, le quitó la nacionalidad. Todo esto está contado en el mejor libro de María Sebane, que es El burgués maldito. Sí. Y a partir de ahí sí se hizo muy difícil que se vuelva. De hecho, la CGE sigue existiendo, tiene una representación muy pequeña, pero sigue existiendo. Hay algunas otras organizaciones de las pymes
está APYME, está CAME, pero muchas veces son también cooptadas por lobistas de los sectores grandes. Por ejemplo, Osvaldo Cornide, que manejó durante muchos años Pero bueno, la CAME. por eso yo decía lo de la ceguera cultural, de personas que asumen como propios beneficios que son de otros y que explotan otros, en perjuicio de ellos mismos. Mirá, en este repaso histórico que vos hacías recordé dos cosas. El gran mérito político en el inicio del gobierno de Néstor Kirchner fue recomponer el poder de compra de los ingresos, de los salarios, sector formal, pero de los ingresos en general. Hubo un momento en que vos hablabas con empresarios que habían sobrevivido a los 80, a los 90, incluso a los 70, al Rodrigazo y demás, y te decían, hoy es mejor negocio financiero, laburar, producir, que poner la guita en el banco o ponerla en un título. Y pasó eso años 2005, 2004, 2006. ¿Por qué se había generado ese hecho virtuoso? Que producir era mejor negocio que timbiar. Incluso era mejor negocio que guardarte los dólares. Sí, clave. Era mejor negocio producir que timbiar. Es cierto que venías con capacidad instalada ociosa, es cierto que hoy tenemos. Todavía no tenías estrés energético, hoy tenés capacidad instalada ociosa, no tenías estrés energético porque no había aumentado de manera tan vigorosa la demanda como empezó a aumentar a partir de esa recuperación del poder de compra, y no tenías la restricción externa porque venías... ¿Pero qué hacían entonces ahí? ¿Laburaban? Por eso, no tenías restricción externa que producto de la mega devaluación y de la especificación asimétrica. Es decir, que fue un periodo virtuoso apalancado por varias decisiones de Estado que propiciaron ese momento. Debe haber sido el mejor momento de las pymes en Argentina, sin duda, porque viven del mercado interno, porque necesitan de un mercado interno vigoroso para crecer, para expandirse y para empezar a competir en el exterior. Eso se rompe, fines de 2008-2009, con la crisis internacional, y ahí empieza una escalada, una escalada por parte de las grandes empresas, los Techín, los Pérez Compán, de división del sector que más se había beneficiado con las políticas de un gobierno nacional, popular, progresista como el de Néstor Kirchner, para cooptarlos, con mucho éxito. Porque cuando vos veías, y esto me tocó verlo personalmente y escribirlo en un libro, la composición de las personas que le ponían el cuerpo al conflicto agropecuario, al famoso conflicto del campo, eran productores de 50, 100, 150 hectáreas, proveedores de servicios, pymes. Ahora, Adri, se rompe porque estos tipos manejan los medios, como bien dice Ari. Ahora, ahí está la clave. Hoy en día tenemos un escenario que pareciera ser el opuesto absoluto. Hoy están dadas todas las condiciones para que las pymes no puedan funcionar, le suben las tarifas, le mataron el mercado Los interno. 90, sí, lo que ocurrió en los 90. La destrucción de ese Y al tejido. mismo tiempo vemos escenas como las de ayer, donde también están desarmando, como en los 90, el Estado, los 15.000 trabajadores. ¿Hay una respuesta a eso? Eso te iba a preguntar, porque Esa es la pregunta. ayer hablábamos en el pase de quién fue. Lo escuché a Gabriel Catopodis, Sí, estaba Cato. ministro de Obra Pública hoy de la provincia de Buenos Aires. Siempre ese tipo que va y pone el cuerpo. La vi a Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Sí. Lo vi al diputado nacional, pero a su vez secretario general de la CTA, Hugo Yasky. ¿Me perdí alguno? No, Yo no vi otro. Me perdí algún otro diputado, senador, dirigente político, dirigente sindical, yendo a apoyar a los trabajadores estatales. No. Excepto los dirigentes sindicales de la CTA y de ATE, estaba Rodolfo Aguiar, estaba el Tano Catalano, digo. Pero ahí hay una cuestión de, creo yo, ya de una especulación que no va más. Pará, UPCN anunció que iba a presentar una acción de amparo. UPCN ahora al mediodía va a presentar una cuestión judicial. Una acción de amparo. Aparte la reunión de la CGT, ayer se reunió en la mesa chica, ¿no? En UPCN. Sí. En UPCN. En UPCN. Eso también es una señal, ¿no? Yo ayer también lo planteaba Graciana cuando salió acá. Graciana es legisladora porteña ahora. Esta cuestión de, bueno, hay que ser prudentes, esperar, ver el momento, las condiciones, la correlación de fuerzas, que salga la gente. Liderar se trata de eso, de salir para que la gente vaya tras tuyo. Si ven que la dirigencia que debería liderar se queda guardada esperando
y no se sabe qué, porque yo sé, nosotros decimos esto y te dicen, no, pero mira, nos estamos juntando, estamos hablando, no sabes todas las cosas que están pasando. Y mira, yo No, no no me enteré, sabemos. primero no lo sé, si no lo sé yo, no lo sabe el resto, si no lo muestran, no lo sé yo, ni lo sabe el resto, y si no lo sé yo, ni lo sabe el resto, lo que los ven es quietos. Lo que los ven es quietos. Y quietos en una situación de desesperación absoluta. Y de verdad, yo entiendo que se enojen cuando decimos estas cosas, porque estamos hablando de los diputados y senadores ¿Quietos de o Unión por la Patria. especulando? ¿Quietos o especulando? Bueno, Bueno, porque la especulación es una acción política, sí. en beneficio propio. Sí, o sea, solo podés quedarte quieto y especulando cuando llegas a fin de mes. Por supuesto, creo tenés la panza llena, claro. Están esperando que se espese todavía más el clima social. Yo el otro día comenté la encuesta que había recibido la mesa chica de la CGT, que le daba que los números, hay rechazo al paro y que todavía mucha gente de la clase media que lo votó en el balotaje bancaría estas medidas de Milei, especialmente lo que tiene que ver con recorte de gasto público, echar empleados, etcétera, etcétera. Veremos si es así o no. Es llamativo que ayer trascendió además que la CGT está discutiendo su propia reforma laboral. O sea, ellos quieren presentar una propuesta de reforma laboral porque saben que la reunión que va a haber ahora, en un rato, la del gobierno con los gobernadores dialoguistas, una de las cuestiones que se va a discutir es si se incluye la reforma laboral del DNU En la ley ómnibus. en la ley ómnibus que Sí. se va a mandar mañana al Congreso. Y ojo, porque nosotros a veces acá decimos que estaría bueno que ante la reforma laboral por derecha se proponga una reforma laboral por izquierda. No es de eso de lo que está hablando la CGT. No. Lo que está hablando es en todo caso un control de daños. Es Sí. de toda la reforma laboral que mandó el gobierno en el DNU, dejar algunos artículos y sacar otros. Claro, básicamente dos ejes. Uno tiene que ver con las multas a las empresas que contratan en negro, que ellos hablan de reducir, porque las otras propuestas son eliminarlas. Y que son el disuasivo para no contratar en negro. Claro, si las eliminás estás diciendo contraten en negro, muchachos. Total, que no pase después nada, pagás todo ¿no? junto. Y el otro eje tiene que ver, bueno, era algo de lo que también estaba en la otra propuesta. Ahí estaba, bueno, el periodo de prueba de trabajadores, que no sé ahí qué están proponiendo, porque lo dice el PRO es ampliarlo, ¿no? De 3 a 8 meses. Así que... Y después del tema de implementar un sistema como el de la UOCRA para las indemnizaciones. Claro, el sistema de indemnización, que era algo que ya había firmado Cavalieri. ¿Se acuerdan que Cavalieri apareció en esa famosa foto con Petovelo? Que ahí El fondo es cese a la UOCRA. Claro, un cese a la UOCRA que se adoptaría en los gremios que decidan implementarlo libremente. Uno Vos sabés sería que comercio. es muy consistente esta intención de la CGT de colaborar con el empleo informal o el empleo fuera de convenio, con su estrategia histórica de mantener a la mitad de los trabajadores en esa circunstancia. Nunca se vio a la CGT haciendo esfuerzos por formalizar a los informales. Por el contrario, tratan de evitarlo. Y esto tiene que ver con la representación de cada uno de ellos. Si se amplía la base de trabajadores formales, probablemente se amplíen las asambleas, se amplía la discusión interna en los gremios, se amplíen las propuestas dentro de los gremios. Y entonces se verían en discusión los Cavalieri, los Barrio Nuevo, los Andrés Rodríguez. ¿Cómo mantienen sus 3, 4, 5 décadas al frente de un gremio? Con un gremio acotado, chiquito, con los justos y necesarios para que los voten y ya está. Por eso es consistente que propicien el empleo negro como lo ha hecho la CGT en los últimos 30 años. No es novedad. No han hecho nada para evitarlo. Por supuesto hay excepciones, digo, antes de que lleguen los mensajes, como dice Gary, hay excepciones, hay dirigentes excepcionales, pero por esa razón son excepcionales, porque la regla es la otra, ¿sí? Si no, no serían excepcionales, ¿se entiende? Bueno, ahora, quiero mostrarles un gráfico de ayer, donde se discrimina el tema de la recaudación, porque ahí dato mata relato, digamos. Si ustedes ven en este gráfico que confeccionó Yaraf con los datos de ayer de recaudación, van a ver dos datos muy llamativos en relación a esto que estamos hablando. Uno de ellos, fíjense cómo cayó en términos reales
la recaudación en seguridad social. Si se puede ampliar, se va a ver con más claridad el número, si no yo se los cuento, es 21.7. Eso cayó en términos reales la recaudación en seguridad social. Esto es desempleo, menos personas bajo convenio, menos personas contratadas, o personas que están siendo informalizadas. Incluso antes de que exista la reforma laboral, el convenio de cese, todo. O empresas que ya no pueden hacerse cargo de sus costos y lo primero que dejan de pagar son los aportes. Sí. Pasa, es minoritario, pero abra los libros de las empresas y después discutimos eso. Hola, si no Sergio pueden, Spolky, si ¿cómo andás? Claro, abra los libros de las empresas ¿Tu y vida después bien? vemos si pueden o no pueden. Porque esto No quieren. Claro, vamos a... Vea ese detalle, veámoslo. Veamos, yo no sé. Algunos no podrán y otros no querrán. Algunos no podrán y otros no quieren perder sus condiciones. Sus márgenes, o no quieren poner ahorros, No quieren perder sus condiciones de vida, que está bien. Digamos, para eso está el Estado, para arbitrar entre esas dos pulsiones, la necesidad vital de aquel que trabaja para sobrevivir y que pueda ascender socialmente. Claro, y la necesidad, si pueden hacerlo, ¿por qué no lo harían? ¿por qué no lo harían? Ahora, fíjate el otro dato. Muy consistente con esto que estamos hablando. Seguridad social entonces cayó muy significativamente, ¿sí? 21% es muy fuerte. Fíjense el dato del IVA, ahí abajo. La caída en términos reales es de 14,8. Eso es caída en ventas. O informalidad. menos actividad económica. O menos actividad económica o informalidad en las transacciones. Es igual, ese es el IVA neto que involucra IVA comercial. Y el tercer dato que yo quería marcarles de acá son los dos que crecieron, porque todos los ítems de recaudación bajaron. Pero fíjense los dos que crecieron. Muy fuerte el impuesto país, arriba de 316%. Este impuesto se lo queda todo el Poder Ejecutivo. Claro, por eso los gobernadores tienen la mira puesta ahí. Y es el impuesto que paga toda la pyme que tiene que importar. Bueno, los bienes de capital en general suelen recibir algún tipo de adenda para no pagar impuesto país. Pero después, todo aquel que transacciona con dólares paga el impuesto país. Es decir, que conspira contra el levantamiento del cepo. Pues el principal impuesto que recauda el Estado es el impuesto país. Levantar el cepo, justamente es el que permite esta recaudación, parece lejano. Y el otro es los derechos de exportación. Ese 63% que creció en los derechos de exportación es liquidación de cosecha vieja apalancada por devaluación. A medida que se va licuando la devaluación, el efecto de la devaluación, ese número empieza a caer. De hecho, este número ya cayó respecto al mes anterior. Sí, igual Entonces, el dato para mí más importante ahí es la barrita que está en rojo en el medio, que es la recaudación total. Y que cayó 16%. En términos reales. ¿Y por qué es importante? Porque eso significa que van a tener que seguir ajustando si quieren mantener este superávit ficticio que tienen. Porque por lo que ya siempre decimos, el superávit es lo que vos recaudás menos lo que vos gastás. O podrían ir a buscar la guita a los que la tienen, ¿eh? Esa es otra opción. Bueno, pero no, este gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero porque las provincias pueden empezar a andar ese camino, ¿eh? Me parece que hay provincias que están empezando a evaluar, caminar el camino de exigirle a los que más tienen. A los que más tienen, incluso con proyectos productivos que vienen auspiciados desde el Estado nacional. Atención porque ayer en la reunión de gobernadores previa a la reunión de hoy, los gobernadores patagónicos volvieron a conversar sobre la posibilidad de la empresa interprovincial de energía como una forma de empezar a competir en el mercado energético. Hubo muchas reuniones ayer. Hubo muchas, sí. Porque también hubo otra de los gobernadores peronistas. Sí. Y tengo entendido que hubo otra de los gobernadores que van a reunirse hoy, los de Juntos por el Cambio. Hicieron Zoom, sí. Así que mucho Zoom. Bueno, ahí está bien, en algún momento esas reuniones deberían fructificar en decisiones. Es que sería ilógico que los gobernadores no traten de defender lo que está sucediendo con las cuentas provinciales, ¿no? Si están todos atravesando los mismos problemas. Y con esta caída de recaudaciones, son menos la gran mayoría de los impuestos que cayeron en recaudación son coparticipables. Y los que aumentaron son no coparticipables. ¿Y qué van a hacer los gobernadores? Bueno, una de las propuestas que quieren llevar, porque hay un tema que no se termina de resolver, ¿no? Esto viene de arrastre desde enero y fue lo que hizo caer la primera versión de la ley ómnibus. Es cómo reemplazan el impuesto a las ganancias que se eliminó, ¿no? A los salarios de los trabajadores. El gobierno sigue proponiendo
el reimplantarlo. Ahora hay una propuesta más envenenada que es, bueno, una alícuota chica para el piso, digamos, que sería 1.200.000, que a esta altura es, o sea, son 2 canastas. ¿De dónde surge el 1.200.000? Porque hasta ahora la ley lo que dice son 20 salarios mínimos. 15. Bueno, 15 salarios mínimos, perdón. 15 salarios mínimos, estamos hablando de un palo 800, un poquito más, casi 2 palos. Es lo que está diciendo Interior. No O sé sea, por qué modificarían ese criterio, digamos. Claro, sería otro, sería 10, no sé cuál estarían poniendo, porque es 1.200.000, pero los con una gobernadores están alícuota baja. Los gobernadores están dispuestos a que los laburantes con sueldos buenos, porque es un sueldo bueno, no es un sueldo espectacular, 1,5 millones de pesos. Sí, no, Sueldo por bueno. eso, son Depende de qué gobernadores. son 2 canastas Los del básicas. norte, donde los sueldos son más bajos en promedio, están más dispuestos a hacerlo que los de la Patagonia, donde prácticamente te entraría más de la mitad de los trabajadores en esa bolsa. Ok. Ahí también se ven las disparidades federales. Un cajero bancario cobra casi 2 palos, 2 palos. Bueno, hay gremios también en particular que No, pero entran digo, todos. Por eso digo, los gobernadores que van hoy a juntarse con Frank, ¿están dispuestos a que No. los puteen los laburantes? No, y esa es la Solo traba para- en este momento la más importante. Sigue lo mismo, porque el tipo dice, bueno, irá aumentando la alícuota a medida que aumenta el ingreso. Sí. ¿Y por qué no intentan lo que hicieron la otra vez, que contó Nico, de juntarse y meterle a la fuerza, por ejemplo, el impuesto a la coparticipación del Bueno, impuesto al cheque? A eso iba. estuvieron Hoy va a muy haber al cerca, mismo ¿no? tiempo dos reuniones, prácticamente al mismo tiempo, a la misma hora, 2 reuniones importantísimas para ver cómo sigue esta historia. Una en la Casa Rosada, que van a ser justamente los gobernadores de Juntos por el Cambio, de lo que era Juntos por el Cambio, los radicales, los del PRO y demás. Pero al mismo tiempo se reúne en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Previsión Social, a empezar a tratar un proyecto propio del Poder Legislativo respecto a las jubilaciones, superador del DNU que publicó hace 2 semanas el gobierno. Claro, cualquier cosa que se acuerde en la Casa Rosada está supeditada a que no se le cambie la fórmula jubilatoria al gobierno, porque si se la cambian en el Congreso, se le cae al gobierno ese castillo de naipes que es el superávit ficticio. Y ahí hay que ver qué hacen los diputados que responden a los gobernadores que van a estar en la Casa Rosada en el Congreso. A mí lo que me dicen es que van a avanzar con un dictamen De de jubilaciones. De jubilaciones. O Hay sea, muchos proyectos distintos. Hay uno que simplemente Hay como lo que 16, hace creo. es cambiar el número de recomposición por los meses que quedaron en el medio. En vez de los 12 puntos que creo que les dio el gobierno, 10 puntos que les dio el gobierno, los llevan a 20 o a 25. Hay otros que modifican la fórmula. Hay otros que mantienen la fórmula pero con un gatillo para que si el crecimiento de la economía es mayor que el de la inflación, crezcan las jubilaciones. Hay otro que propone seguir con la fórmula de ahora, pero institucionalizar los bonos en caso de que quede por debajo. Bueno, hay que ver si se ponen de acuerdo, porque hay prácticamente un proyecto por cada diputado en la comisión, pero Es una forma de que no haya ningún proyecto, ¿no? es Sí. una forma es bastante una forma habitual de táctica trabar, parlamentaria para que no haya ningún proyecto. Pero lo cierto es que la relación entre los gobernadores y el gobierno nacional hoy no está mejor que en enero, cuando ya rebotó todo Yo esto. no sé, porque eso evoluciona de una manera tan trepidante. Evoluciona, por decir, en términos de Pokémon evoluciona, perdón por la alusión infantil, porque no, en muchos casos no es ninguna evolución, son involuciones. Pero si vos ves, por ejemplo, Puyaro ayer salió a criticar el impuesto a las ganancias, con un argumento que es muy razonable, que es que si vos tenés hoy la actividad comercial, económica, muy afectada, le pegás al bolsillo de la clase media, que es la que sostiene el consumo, fundamentalmente hoy, y obviamente va a caer más el consumo, va a caer más la actividad. Entonces, es un argumento razonable. Pero por otro lado, el mismo Puyaro, eso lo dijo ayer. Anteayer dijo, yo estoy dispuesto a colaborar, lo que no me gusta es que me maltraten tanto. Yo no sé Es la cuándo... doctrina de Loredo esa. Claro, yo no sé qué es lo que piensa Puyaro de las cosas, la verdad. No tengo ni idea. más vale. Yo no sé si él sabe qué piensa de las cosas, pero su forma de expresarse día a día es bastante confusa respecto a su Sí. relación con el Lo de gobierno. compartir un acto con Kicillof fue una imagen dirigida al gobierno. Claro, obviamente. inmediatamente después hace difundir estadísticas que elogian al gobierno nacional por su intervención armada en Rosario. Están negociando, Adri. Bueno, Están negociando. Yo opino- Es una pero, negociación. bueno, está bien, ¿es una negociación de qué cosa? ¿Qué están negociando? ¿La propia? Sí, ¿La propia? sí, claro. ¿Y la por y la supuesto. propia es la propia
o es la propia para el conjunto? No, son los recursos para que no se le prendan fuego a la provincia. Lo dijo Vidal el otro día, el gobernador de Santa Cruz. Vidal fue el que lo dijo con más nitidez. más ¿no? Si a mí me dan la viva, la crocante, yo Lo voto cual, todo. después no nos sorprendamos ¿por qué los gobernadores no tienen proyección nacional? Y bueno, porque no están con un modelo de país en la cabeza, excepto algunas honrosas excepciones, sino que están luchando por eso. Pero el ejemplo Jaldo es uno de los que negoció la propia. Jaldo... No le salió bien hasta ahora. Bueno, a Jaldo le dieron especias. ¿Qué le dieron? La posibilidad de refinanciar deuda de la provincia. Con eso Jaldo sentó a todos los diputados, levantó la mano, se abrazó con quien se tenía que abrazar. No le volvieron a dar nada más, ¿eh? No, pero por eso digo... Y está desesperado pidiendo porque no le alcanza la plata. Esos son los términos, pero esos son los términos de negociación del gobierno con los gobernadores. Sí, por ¿Qué supuesto. están negociando los gobernadores? ¿Eso? Porque es poquito, ¿Puedo volver es muy sobre poquito. algo? Porque... Aparte, Yo en no el sé- interín, te digo, Sí. en el interín, en esta negociación le sacó el fondo de incentivo docente, Claro. el fondo compensador de transporte y el otro día lo de las jubilaciones, lo de las cajas provinciales. 2 días después de que Franco les hubiera prometido lo contrario en una reunión con los gobernadores Por eso, del ¿no? Norte Grande. Terminé de ¿Puedo entender volver los sobre términos. algo? Porque todo este nivel de rosca que están contando, imagínense cómo lo están, porque nosotros estamos acá sentados con laburo y llegando a fin de mes. O sea, esta semana hubo 15.000 familias que se quedaron en la calle, sumado a las 300.000 que se quedaron en la calle por el tema de la obra pública, los despidos, la falta de aumento de jubilaciones. Hay un nivel de falta de representación de toda esa Absoluto. gente que si se dirimen los términos que ustedes están contando, que es rosca, rosquita, cosito, negocio, no solo se van a quedar, o por ahí no, por ahí es efectivo, pero incluso chicos, alguien que agarre la oportunidad. Porque hay una cantidad de gente sin representación hoy en la Argentina y que nadie la está yendo a acompañar y a ponerle el cuerpo, que es brutal, ¿eh? Que es brutal. Digo, agarren la oportunidad incluso. Cualquier diputado, senador, ayer dirigente, que fuera acá, simplemente acá a la puerta del CONICET e hiciera la fila con los tipos que están hace años estudiando y les hicieron hacer una fila de una cuadra bajo la lluvia para que un poli les pudiera decir si podía entrar o no. Y no fue nadie, ¿eh? No fue nadie. Es por ahí, ¿eh? No, después rosca, Sí, todo eso. Es por ahí y también buscar soluciones efectivas. Es poner el cuerpo y también poner la cabeza para No, pensar son las dos maneras cosas. efectivas de revertir la situación. Porque poner el cuerpo es necesario, pero no deja de ser un testimonio. Si no tiene detrás organización y si no tiene detrás ideas. Pero estoy hablando de los principales. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo hizo Patricia Bullrich para sostenerse como referente de un sector grande de la población? Patricia Bullrich sacó casi el 30% de los votos. Pues Ya, que iba Fue a la determinante marcha, para que gane Milei. ¿Cómo hacía Patricia Bullrich? fue a las marchas de... Fue a todos lados. Y Las ponía armó. el cuerpo. Y se Las plantó armó un ella. día, y es una barbaridad lo que hizo Patricia Bullrich, ¿eh? Pero cuando no había COVID en Formosa, Patricia Bullrich se fue hasta la frontera de Formosa a intentar entrar. Ella fue y entró, rompió la barrera sanitaria y después hubo un montón de casos. No estoy diciendo que hagan esas cosas, estoy diciendo que los dirigentes que representan sectores importantes de la población ponen el cuerpo Ujú. y van y Fue a se los muestran. autoconvocados, ¿te acuerdas? Los autoconvocados de campo. Ella A todos fue andando lados. a caballo. A todos El lados. primer cacerorazo grande Eh, contra Cristina en 2013 lo organizó Patricia Bullrich. Y de ahí en adelante estuvo Bueno. al frente de cada una de las protestas. Al frente, En poniendo cada la una cara. de las experiencias de Eh, gestión de Patricia Bullrich se Sí, empeoró. es una, pero no estoy pero- reivindicando a Patricia no, pero Bullrich. está bien, está bien. Estoy hablando de acción política. Para mí es consistente ambos datos, ¿eh? Patricia Bullrich es una persona que le pone el cuerpo y milita su propia existencia política y cada vez que esa existencia le otorga Sí. una cuota de poder lo usa para Ni hablar que perjudicar se a las mayorías. Bueno, y ni hablar que es efectivo lo que hace. Porque ha sido candidata presidencial, está en el gobierno, ya integró 3 gobiernos. O sea, miren que rinde además. O sea, vayan, ¿Saben quién es? hay mucha gente. O sea, El tema voy a es- hacer un segundito, algo que no me gusta, que es autorreferencial, pero porque me parece muy sintomático de algo que no existe. El otro día cuando fueron los despidos y nos enteramos a la tarde y a la mañana teníamos programa, básicamente lo que dijimos acá fue, che, los trabajadores del Estado son gente a la cual simplemente les tenemos que agradecer su laburo. No, ustedes no son su laburo es muy importante y hacen que todo el resto podamos seguir viviendo con nuestra vida gracias a lo que ustedes hacen. Fue una obviedad lo que dijimos. Y la cantidad de mensajes que recibí en términos personales y el equipo, todo fue tan abrumadora
que lo que nos dio la pauta es que nadie se los estaba diciendo. Nadie les está diciendo a toda esta gente, che, ustedes son importantes. Y lo que hacen es fundamental para que funcione el país. Y lo que nos dio la pauta es que hay una falta de representación, porque para que digamos nosotros algo que es bastante obvio y nos llegue tamaña repercusión de lo que decimos, de los laburantes, es que no hay nadie que los esté representando y que se los diga y que yo simplemente reproduzca lo que dijo un dirigente político, que es lo que tendría que pasar. Y no están. Es que esto también, Ari, es consecuencia de 10 años de dedazo. Durante 10 años los políticos peronistas construyeron, no buscando representar a la gente, sino buscando representar a la cúpula. Porque al final, quien decidía quiénes eran los candidatos, quiénes no eran, quiénes jugaban, quiénes no jugaban, era la cúpula y no la gente. Entonces se desacostumbraron, perdieron esa gimnasia. La verdad es esa, hay que reconocerlo. La gimnasia de la representación. La gimnasia de la representación, por supuesto. Bueno, entonces... Bueno, ¿y cómo se recupera una gimnasia? Haciéndolo. Diría al Carpo que busquen un trabajo honesto. Digo, si Sergio, para poner otro ejemplo, que yo saben que no coincido. Sergio Massa, que fue candidato presidencial y que sacó 44 en el balotaje, 30. Sí. ¿Estuvo ayer presente en algún lugar donde despedían trabajadores? ¿En Lancés, por ejemplo? Sergio Massa fue clave para Lancés. La gestión de Massa en Lancés fue una gran gestión. Él incluso hizo su carrera poniendo el cuerpo, atendiendo gente. Fue el crecimiento de Lancés para transformarse en lo que fue y en la gran gestión que tuvo. Implementó la gran moratoria, por eso, a la cual hoy critican en todos lados. ¿Estuvo ayer parado en la puerta de Lancés con los miles de despidos que hubo ahí? Imagínense el simbolismo. Por poner un ejemplo, ¿no? Que fue el candidato presidencial. Yo no coincido y ya saben lo que pienso de Massa. Pero hay que estar ahí. Después, obviamente, hay que pensar, hay que rosquear, hay que hacer lobby. Todo eso también es parte. Yo te digo, pero no puede ser lo único. Te digo otra cosa, Ari. Ayer, mientras estaban despidiendo gente, o estábamos viendo la angustia de personas que se enteraban al momento de llegar a sus trabajos que estaban despedidos, UPCN difundió el caso de un meteorólogo muy conocido que había sido reincorporado con un video en el que decía UPCN, Línea Federal, reivindicando esa rosca que logró reincorporar a uno mientras los demás eran despedidos. Es decir, el nivel de miserabilidad que estamos viendo hoy en las organizaciones políticas forma parte de un proceso de degradación muy profundo que, entre otras cosas, derivó en un triunfo de Milei. O sea, Milei no hubiese sido presidente si no hubiese habido un nivel de degradación muy profundo de las organizaciones. Y ese nivel de degradación hoy forma parte de un juego muy macabro, muy perverso, que son los Juegos del Hambre, donde rige el sálvese quien pueda. Muchas de las personas despedidas en estas últimas semanas fueron incluidas en listas confeccionadas por sindicatos. ¿Sí? No sé, ¿sabes? Sí. Ok. Yo no lo sé, no sé quién armó la lista. Sí. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Después, se negociaron listas de despedidos entre sindicatos y patronal. En el caso del Estado. Por ahí después alguna reincorporación también tiene que ver con alguna negociación de algún sindicato. Tal cual. De hecho, lo que se reivindicaba en el caso de este muchacho, no tengo nada contra él, todo el mundo dice que es un gran profesional, 21 años de tarea, mal echado como todos probablemente. Cuando se lo entrevista, no me acuerdo el apellido, perdón, pido disculpas, pero si no lo nombraría con nombre y apellido. Ese es el meteorólogo que se hizo conocido en estos días, o ya era conocido de antes, pero se hizo como caso testigo. Cuando se lo entrevista, en función de su caso, decía, no, yo venía a trabajar todos los días, marcando una distancia con Berengua. Entonces yo lo que digo es que en la instalación de la lógica de los Juegos del Hambre, hay mucha gente mucho más preocupada por la propia, la individual, o del colectivo chiquito que integra, que por construcción de mayorías, que es un poco lo que vos estás planteando, Ari. La reconstrucción de movimientos de mayorías que integren a las mayorías populares. Bueno, es la etapa, si no, no gobernaría Milei, ¿eh? Claro, es la etapa, pero aparte yo creo que hay una dirigencia muy golpeada y choqueada, y yo creo que por ahí sienten que no representan hoy. Los mismos dirigentes políticos sienten que por ahí no representan, que sufrieron un golpe muy grande en las elecciones y que por ahí no son representativos aún como para ir ahí. Pero me parece que
sería una buena posibilidad para empezar a ganar representación. Por ahí, aunque alguien te diga algo, por ahí tienen miedo de que alguien les diga algo. Bancátela. Aunque alguien les diga algo, Bancátela si claro. te dicen algo. Así se empieza a reconstruir. O sea, decíamos la palabra gimnasia recién, gimnasia de representación. Bueno, la gimnasia se hace haciendo. Uno va y empieza a correr y así se van fortaleciendo los músculos. Si uno espera tener los músculos fuertes para empezar a correr, te quedás en la silla todo el tiempo. Porque estas personas con las que comenzábamos el pase, los multimillonarios, nunca dejan de hacer, ¿eh? Les puedo mostrar un episodio que ocurrió ayer. Yo mencionaba antes Fortín de Piedra, que es el principal productor de gas de la Argentina, y el propietario de Fortín de Piedra, que está en Vaca Muerta, es Grupo Techín. Fortín de Piedra se inaugura con Mauricio Macri a partir de una serie de beneficios que le otorga el gobierno de Macri a Techín para que expanda la explotación de gas no convencional en esa zona. Es el precio que le da Macri a Roca para lavarse la culpa de los cuadernos, básicamente. Es la reconciliación post-cuadernos entre Macri y Roca. Inauguran juntos Fortín de Piedra, todo un Se gran sacan la acto, foto con los casquitos amarillos. ¿Quién era el que conducía Fortín de Piedra como parte de una división de producción y desarrollo en el Grupo Techín? El señor Marín. El señor Marín hoy es el titular de YPF. Es uno de los hombres que puso Roca a decidir políticas públicas en beneficio de Roca. ¿Por qué? Porque YPF hoy está en línea con el deseo del Grupo Techín, en la línea energética de Techín Stec Petrol, de conseguir una legislación que otorgue beneficios especiales para la construcción del tendido de gas a la planta de liquefacción, que es un proyecto de Techín para exportar gas licuado. Bueno, de todo eso se habló en una reunión, una conferencia, que fue difundida por un periodista del Grupo Clarín, Santiago Espaltro, en el CARI. El CARI es una de estas organizaciones. Un think tank. Es un think tank de derechas, digamos, sí, donde se reúnen diplomáticos, empresarios, algunos comunicadores también, y algunos representantes judiciales. Bueno, esto pasó hace un par de días. Ahí la estrella de este evento era Juan José Aranguren. Bueno. El evento tenía por objetivo reunir a distintos actores de las fuerzas vivas de la Argentina en torno al proyecto Fortín de Piedra. El proyecto Fortín de Piedra, insisto, es de Techín. Y el proyecto Fortín de Piedra es conseguir legislación que favorezca, legislación muy beneficiosa como el RIGI. El RIGI fue escrito pensando en este tipo de inversiones. Son inversiones de 10.000, 12.000 millones de dólares, porque imaginen que tienen que hacer un tendido, o sea, como se llama, un gasoducto que lleve a una planta de liquefacción donde se carguen los barcos y se exporte. Vale. Sí, la planta solo creo que cuesta 5.000, 6.000 millones de dólares. Entonces, leyes como la ley RIGI, que otorga beneficios estatales a este tipo de proyectos, son muy, muy relevantes para que el proyecto se realice. Bueno, estaban hablando de todo eso. ¿Quiénes son habitualmente los garantes de que todos esos beneficios, que en muchos casos están en una línea muy finita de la ley, de otras leyes, digamos, de otras legislaciones, efectivamente esos beneficios se ejecuten en favor de los más poderosos? El sistema de justicia de la Argentina. Fíjense con atención quién estaba. Vamos a ampliar la foto, por favor. ¿Quién estaba en esta reunión donde había funcionarios de Techín, exfuncionarios del gobierno de Macri, gente que opera en el sector hidrocarburífero? Al fondo a la izquierda van a ver una persona con lentes, calvo. ¿Lo ven allá? Al fondo a la izquierda. Sí. Bueno, ese señor, ahí justo se fue de pantalla. Es al fondo a la izquierda. Ahí está. Ahí lo ven. Sí, fondo a la izquierda. Bueno. Ese señor es el candidato del gobierno a integrar la Corte Suprema de Justicia. El señor es García Mansilla. Mira vos. Que es un abogado, experto en hidrocarburos, lobista del sector, muy cercano al Grupo Techín. Tan cercano que de hecho en esta reunión muchos que no lo tenían por su rostro
consideraban que era un directivo de Techín. Bueno, Bueno, casi. ¿Por qué? ¿Quién creen que va a fallar si García Mansilla llega a ser ministro de la no Corte? puede intervenir. No puede intervenir como Rosenkrantz. Como Rosenkrantz. Va a favor, ¿Rosenkrantz qué hizo? a favor Dani, del vos que pueblo lo sabés? argentino. Hablando de eso, tengo algo Pará, interesante. Rosenkrantz sí intervino en los casos donde estaban involucrados sus ex clientes, ¿o no? Rosenkrantz intervino, yo llegué a contar más de 70 casos Por eso. donde intervino. La cuando doctrina de la había- Corte es que los jueces de la Corte intervienen. La doctrina es que hacen lo que se les canta. Hacen lo que se les canta. Y de hecho era uno de los fundamentos del juicio político, eran las notas que publicamos, que con un caso ya estaría fuera, con más de 70. Uno imagina que el señor García Mansilla va a seguir con esa doctrina. Si le llegan casos de Techín. Es que este gobierno, Casos de Techín llegan todo el tiempo. este gobierno es un conflicto de interés caminando. Porque si vos tenés a todos funcionarios designados entre Paolo Roca, Eduardo Urnequian y Vila Manzano y alguno más, y es un conflicto de interés caminando. De hecho, justo viene al caso, la Argentina tiene el juicio más grande que tiene la Argentina es el juicio por la restitución de ¿no? YPF, ¿sí? Que es un juicio que no debería existir, porque lo único que hizo el gobierno de Cristina y de Axel Kicillof fue cumplir una ley del Congreso que dijo que se recuperaba la propiedad mayoritaria estatal, YPF es una empresa privada todavía, de YPF, y fue una ley pública que se ejecutó. Y ese juicio solo existe en Estados Unidos porque el estatuto de YPF que dejaron escrito Menem y Dromi tenía una cláusula que decía que si alguien compraba el 51% de las acciones, tenía que ofrecerle al otro 49% un precio exorbitante. En cualquier país, en la Argentina, cualquier juez sabe que el derecho público, o sea, una ley del Congreso, está por encima de un estatuto de una empresa privada. En Estados Unidos eso funciona al revés. El estatuto de la empresa está por arriba de la ley y simplemente por eso la jueza Presca dijo la Argentina tiene que pagar 16.000 millones de dólares. Ese es el juicio más grande que tiene la Argentina hoy. La defensa de la Argentina la ejerce la Procuración del Tesoro, son los abogados del Estado. Que yo conté justo el otro día el caso del cupón PBI, que la jueza Presca le dio la razón a la Argentina, en general es un gran laburo, en general no, hacen un gran laburo. El actual procurador del Tesoro es Rodolfo Barra. Ex ministro de la Corte. Ex ministro de la Corte, ex viceministro de Justicia de Menem, uno de los abogados administrativistas más prestigiosos del país. De hecho, la propia Cristina le pidió una opinión a Barra en la causa vialidad y Barra dijo Cristina no tuvo nada que ver en la causa vialidad y no tendrían que coordinarla. Es un tipo muy, muy prestigioso, pero obviamente con muchos contactos en el mundo empresarial. Ayer, en el boletín oficial, Barra se excusó de intervenir en el caso de YPF en Nueva York porque intervino en un caso de la familia Eskenazi, del grupo Petersen, en España. No en Nueva York. Yo aclaro esto porque Barra no intervino, no aparece en el expediente en Nueva York, sí aparece en el expediente de la quiebra de Petersen en España. Pero como está ese vínculo, dijo, bueno, yo me excluyo y van a intervenir los subprocuradores. Lo cual ya es un problema porque el jefe de los abogados del Estado no puede defender al Estado. Pero bueno, él se excluyó. Y uno de los subprocuradores es Andrés de la Cruz. Andrés de la Cruz fue socio en el estudio Cleary Gottlieb. Es uno de los estudios más poderosos del mundo. Tiene oficinas en Bruselas, Nueva York, Frankfurt y Buenos Aires. Él trabajó también en la de Nueva York. Y ahí fue abogado del grupo Petersen. O sea, de los Eskenazi, Claro, que son los beneficiarios indirectos de este juicio. ¿Por qué digo indirectos? Porque este juicio además tiene otro capítulo, y es que el juicio no lo hacen los Eskenazi, sino que un fondo buitre que se llama Burford le compró los derechos. los derechos de litigar, y si gana, los Eskenazi se llevan una parte. El grupo Burford no se lleva todo. O sea que el grupo Petersen es beneficiario indirecto de esto. Y es una gran pregunta, es, el que va a defender a la Argentina en este juicio contra sus ex clientes, ¿la va a defender bien? ¿Va a seguir la línea que tuvo la Procuración hasta este momento, que es que la Argentina no tiene que pagar un peso por este caso? ¿O esa es la línea del Estado argentino? El Estado argentino dice, no hay que pagar un peso. Bueno, es una gran pregunta No. y tiene que ver con estos conflictos de intereses. es una pregunta retórica. Uno imagina que en general El abogado de la empresa. defiende a la empresa. Pero sobre todo porque estos puestos, los puestos ejecutivos. Mira, hasta ahora Barra se venía comportando bien, ¿eh? No, está bien. Barra.
Está bien, pero Hasta ahora la Procuración ha seguido, en el caso de YPF, la línea que venían siguiendo. Pues además es hasta burdo, o sea, perdés un juicio de eso y perdés todo tu prestigio. yo lo que ¿Qué sé quiero, yo? más allá de un caso en particular, Ari, lo que quería marcar, y me parece que esto va en línea con lo que yo estaba planteando, mientras es la diferencia entre hacer la guerra y jugar al soldadito. Techin, Pérez Compán, los 6 que veíamos al principio entre los más ricos del mundo, hacen la guerra todo el tiempo. Van con el cuchillo entre los dientes todo el tiempo. Y hacen la guerra de una manera bastante expansiva, porque aparte hoy tienen todos los fierros. Los fierros mediáticos, los fierros ejecutivos, buena parte de los Económicos. fierros legislativos, y tienen la guita, que a la mayoría de los argentinos les escasea. Entonces, si a eso además el sistema político, en esta lógica de pactar con el sistema de poder real y no de confrontarlos, les va a entregar nuevos resortes de poder, como otra silla en la corte, o la posibilidad de que, bueno, ya se nombró al subprocurador. Hay 2 subprocuradores, hay que ver cuál interviene, ¿Cuál de pero los? igual es un quilombo, o sea, es un conflicto de interés ahí, latente. O que Techín maneje toda la Secretaría de Trabajo, hubiese sido el 80%, más o menos iba a hacer lo mismo. O que Urnequian maneje resortes muy significativos desde la jefatura de gabinete, que es, desde el punto de vista administrativo, la figura más importante del Estado. Porque sin presupuesto reasigna partidas, toma decisiones administrativas expeditivas. Bueno, yo digo, la política frente a este estado de guerra que le ha planteado su élite a las mayorías, la política juega a los soldaditos. Y ahí hay un problema. Porque supongamos que García Mansilla y Lijo son bueno, van a ser presentados, los dos ya fueron formalmente presentados como candidatos del Sí, gobierno. sí. Hay uno que tiene que esperar que uno renuncie, se supone que es Y García el Mansilla. peronismo, que yo sepa, todavía no dijo no los votamos ni en pedo. No. Que Más sería bien- una forma sutil de decirlo. Más bien todo lo contrario. Si Esto lo es vamos, contrario. hay Que, que- que en Off the Record lo que están diciendo es bueno, hay que ver, a lo mejor sí, quizás Lijo sí, Mansilla no, otros dicen Mansilla sí, Lijo no. ¿No será que el hijo, porque el hijo es Es lo que te impresentable, dicen, ¿no? ¿no? Hay coincidencia en que el hijo No es maten al impresentable. No, ya sé, porque he leído esos mismos off, incluso una charla de Cristina con un operador judicial diciendo, bueno, vamos viendo. Con Lijo se puede hablar. Sí. Hay ¿sabes que peores. hay sectores en el peronismo que creen que si vos nombrás gente en la corte, después podés negociar fallos o miti-miti de los fallos. Que le pregunten al Lorenzetti. Bueno, creen que si vuelven a... Todo pasa, vamos a contar ya que les gusta la rosca. En octubre, noviembre, se vota de vuelta quién es el presidente de la Corte. Lorenzetti está desesperado hace años por volver a ser presidente de la Corte. ¿Por qué es importante ser presidente de la Corte? Porque manejás la agenda de los casos que salen y los que no salen. Básicamente, esto además de guita y todo eso, pero vos, si el presidente de la Corte no lo pone arriba de la mesa, el caso no se trata. Por eso es importante el cargo de presidente de la Corte. No tiene los votos para eso, entonces quiere meter a uno que vote por él en la Corte. ¿Quién es el que votaría por él? Lijo. Ariel Lijo es un juez absolutamente de Lorenzetti, de vínculo directo. Hay sectores en el peronismo, yo del PRO, de los radicales, todo eso ya saben, digo, pero hay sectores en el peronismo que creen que sería bueno que Lorenzetti vuelva a la presidencia de la Corte porque con él se puede negociar mejor que con Rosati o con Rosencrantz. Yo quiero recordar que Lorenzetti fue el armador del Lofer. Entonces, yo eso de que las cosas vencen a los 6 meses, no solo no estoy de acuerdo con Cristina, menos estoy de acuerdo con los que siguen esa línea. Y fue el tipo que metió en cana gente, pero sobre todo fue el tipo que posibilitó a Milei. O sea, el Lofer para mí es una política económica, no es una política judicial. No, para mí no. O sea, el Lofer es una cuestión económica. El Lofer significa persecución de determinadas personas por sus ideas políticas para proscribirlas electoralmente y que ganen otros. Eso es el Lofer. Sí, y Otros- aleccionar a quienes... y aleccionar a cualquiera que se quiera Y oponer. que en Buenos Entonces, Aires tuvo una foto en su momento. por que eso, fue- pará, ahí va. No hay forma de entender a Milei sin Lorenzetti. Pensar que vuelva Lorenzetti a la presidencia de la Corte Suprema es una buena noticia para el país es realmente una ingenuidad, no solo por los funcionarios que fueron presos, por las políticas económicas que llegaron por culpa de tipos como Lorenzetti. Acá
y en otros lugares. La foto que iba justo a hablar de eso, Lorenzetti no solo promovió el lofer acá, sino que fue el promotor del lofer en Latinoamérica. Hay una foto, por ahí le tiro un ladrillazo a Ferro Embolá, pero le doy tiempo. Hay una foto Con el de juez Moro, ¿no? Lorenzetti, donde se está parado él, de un lado el juez Claudio Bonadío, que fue el encargado de perseguir a Cristina, y del otro lado el juez Sergio Moro, que fue el encargado de perseguir a Lula. Con las consecuencias que eso tuvo también para millones de brasileros. La gestión de la pandemia en Brasil la tuvo Jair Bolsonaro, y eso generó miles y miles de muertes. Y después, ahí está la foto, ese es Lorenzetti, el del medio, el de la izquierda es Sergio Moro, que lo metió en cana a Lula y después Bolsonaro lo nombró ministro de Justicia. Y el de la derecha, Claudio Bonadío, hoy fallecido, pero que fue el que se dedicó a perseguir a Cristina y armarle causas acá. Y la catástrofe económica que generó esa foto, estos tres personajes, que ahora ya sabemos que las causas estaban armadas. En Brasil se conocieron los chats donde armaban las causas Sergio Moro con el fiscal Deltan Dallagnol, que era el Stornelli de allá. Acá era Stornelli, allá se llamaba Dallagnol. Es una catástrofe económica. Entonces, que haya sectores, yo entiendo que el macrismo, que Milei, que todos esos quieran hablar con estos personajes, que haya sectores del peronismo que crean que podemos tener un país solo negociando causas de determinadas personas con la catástrofe económica que generan, es realmente preocupante. Entonces, Ahora, por eso decía al inicio, se escuchó ya el peronismo decir, no se No. votan ni en pedo los pliegos de los dos tipos que manda Milei a la Corte. Yo creo, o sea, obviamente coincido con lo que estás diciendo, pero me parece que en el peronismo o en algún sector del peronismo existe la mirada de cómo hacemos para equilibrar la balanza de poder que existe hoy en la Corte con una mayoría de 3. Bueno, ¿no le hubieras votado los tres Bueno. que vos decís que tienen mayoría? ¿Dos los votó el peronismo? Bueno, sea, pero está bien, esa situación ya está. ¿Qué hacemos Por ahora? eso, otra vez. ¿Eh? ¿Repetir otra vez? Repetir otra vez, poner 2 malos del otro lado y que equilibren a los 3 malos del Pero otro. no, se van a dar vuelta a los 5 minutos que lleguen al cuarto piso del Palacio de Tribunales. En realidad no, o es sea, que no se van a dar vueltas. Se van a dar Rosencrantz y vueltas. Rosati no serían jueces sin los votos del peronismo. O sea, hagamos pa- historia. Ninguno de los cuatro. me parece sería- que o sea, no sería- Maqueda lo puso Dualde. Lo propuso Dualde, lo votó el Lo puso peronismo. Dualde, está Lorenzetti lo propuso Néstor, lo votó el peronismo. Sí. Y a Rosencrantz y a Rosati, Lo propuso Macri Macri. los trató de poner por la ventana. Ellos aceptaron entrar por la ventana y después de eso consiguió los votos del peronismo para entrar. Por eso. O sea, no hay cortes, no hay corte del El empresarial peronismo- sin el peronismo. El peronismo tuvo mayoría en el Senado permanentemente desde 1983 hasta acá, salvo un breve periodo de tiempo donde no tuvo mayoría propia, pero casi, digamos, tuvo la primera minoría. Es decir, los 2/3 del Senado que hacen falta para aprobar un juez de la Corte siempre involucraron una mayoría de senadores peronistas. Bueno, Siempre. Listo, entonces ya saben, si tenemos una corte Sí, de mierda, otra vez, pero ojo porque hay una diferencia, ¿eh? Yo noto una diferencia. Aparte de la experiencia de Rosencrantz, que tiene un sponsoreo corporativo muy nítido y que buena parte de sus fallos están dirigidos a cuidar a esos sponsors. Son sponsors privados, digamos, corporativos. Su vínculo con la política, el vínculo de Rosencrantz con la política es más lateral. Esa es la experiencia que se busca repetir ahora con García Mansilla. O sea, una persona del sector privado que defienda los intereses corporativos de la élite económica de la Argentina. Va construyendo mayoría con sectores como Lorenzetti o Rosati, que sí provienen de la política, en el caso de Rosati, aparte con ambiciones políticas, con ambiciones presidenciales. No es ninguna novedad lo que fue, estoy diciendo. recordemos, intendente de Fue la ciudad de intendente. Santa Fe, un hombre del obeidismo, del peronismo santafesino, ministro de Néstor Kirchner también, ministro de Justicia de Kirchner en su primer periodo. Rosati está formado en la política en la lógica de que vos llegás a cargos políticos relevantes con sponsors importantes dentro del ecosistema de 8, 9, 10, 12 tipos que manejan Hincha de Boca también, el capital en Argentina. Muy hincha de Boca, sí. muy hincha de Boca. Tiene escritos libros. sobre Me quedé este- pensando en lo que vos decías, que el presidente de la Corte define la agenda de la Corte. Y casi para terminar en loop. A ver. El caso Constantini de evasión por Nordelta se inició en el año 2008. ¿Por qué? Porque investiga, es una presentación de la AFIP, donde se acusa a Constantini por evasión entre 2004 y 2008 la construcción de Nordelta. Nordelta, para quien no ubique, es el barrio pueblo, así lo llama Constantini, donde vive la élite económica del área metropolitana de Buenos Aires, además de narcos y otra gente más. No, bueno,
Es un hecho lo que estoy diciendo, ¿no? Se sí. cae una avioneta y hay un narco. O sea, no sé, van a un hotel y hay un narco. ¿No? Está lleno de narcos, ¿no? Sí, había varios. Mi sangre vivía ahí, ¿no? Claro. Mi sangre vivía Muchos ahí. políticos también viven ahí. ¿Sí? ¿Quién vive ahí? Además de Hay Carolina políticos Lozada. que son legisladores en otras provincias y viven ahí. Carolina Lozada, por ejemplo. Es rarísimo eso. Sí. Bueno, es un lugar donde se concentra mucho poder. Y el dueño es Constantini. Bueno, la causa de evasión se inició en 2008. Estamos en 2024. Sí. Hace por lo menos una década que esa causa la tiene la Corte. Mm. Ujú. No la cierra. De hecho, en el 2022 hubo un pedido de la Corte a la Procuración para que determine si la causa está prescripta o no. ¿Por qué? Porque la quedó ahí. Porque con ese movimiento la causa se mantiene viva. Claro. Entonces, ¿qué es lo que uno puede intuir detrás de estos movimientos? Que el señor que preside la Corte, que en cualquier momento agarra el expediente de Constantini y lo pone en la parrilla o lo saca, lo marca, ¿viste? Como en las parrillas ruteras que se marca la botiola y si después llega el cliente, le hacen vuelta y vuelta, marcan el expediente de Constantini y lo sacan. Lo marcan, lo sacan. Bueno, es el mismo Yo no sé motivo si por eso el no cual Macri está contribuye. enojado con Lijo. ¿Cómo? Es el mismo motivo por el Claro. cual Macri está enojado con Lijo. Entonces Lijo es el juez exacto para ir a la corte, porque básicamente Lijo es se dedica a hacer el ese tipo de especialista cosas. en hacer Es el parrillero. Es el parrillero. Yo digo, es un gran estímulo para la Contemos élite. que el hijo tiene... La causa cuaderno. Claro, no. El hijo tiene la causa Correo Argentino. Correo, perdón, no acuerdo. Hace 7 años y no avanza, pero no la cierra. Claro. Entonces no lo tira avanza, pero Macri no ahí. cierra. Señor, usted le quiso condonar a su familia 70.000 millones de pesos siendo presidente. ¿Pasó o no pasó? Y el hijo la tiene ahí como... Bueno, Por ahí no pasó, qué sé yo, por ahí me equivoqué yo cuando lo publiqué. Está pero lista para cuando. yo creo que puedo sostener lo que ¿Te acordás lo que publiqué. hacía Bonadío cuando le hacía una denuncia en el Consejo de la Magistratura? El otro día le hacía un allanamiento, porque tenía causas de todos. Entonces, inmediatamente te hace un bueno, allanamiento. ese método es muy compatible con una élite que se considera propietaria de muchos juzgados. En realidad son concesiones, digamos, no es que alguien tiene la propiedad de la Corte. Pero en el estado de cosas que tiene la Argentina, bueno, tener un juez propio ahí, y más si lo preside, si preside el cuerpo, es muy importante para que despliegues tus negocios. Ese es uno de los temas de cualquier reforma judicial seria que quieran hacer, y es que los jueces denle cargo de por vida, pero no juzgado de por vida. Entonces, lo que pasa en los juzgados es que, por ponerles un ejemplo, la jueza Servini, perdón, ya no es más de Cubría, hace 30 y pico años que está en el mismo juzgado. Salió un lío con un nieto ahora. Mira, no sabía. Sí. Bonadío lo mismo, digo, un juez llega a un lugar Damos un saludo grande. y no se mueve más. Y vos decís, bueno, está bien la intangibilidad de los sueldos, del costo, perfecto, mantener el sueldo, pero vayan rotando. Mirá que sería revolucionario, ¿eh? Si vos haces rotar... Están infartando 2 o 3 apoderados del peronismo, ¿eh? Bueno, Si rota Servini a Cubría. si vos haces rotar a los jueces, ¿O no? viene ¿O otro no? juez a ese mismo juzgado y tiene que poner su firma sobre las barbaridades que hizo el anterior. Y no la va a poner. Porque cuando firmás te haces responsable vos. Simplemente con eso sería revolucionario, ¿eh? Hay 1000 reformas judiciales que hacer. Pero simplemente hacerlos rotar sería ya y no... El último intento Entonces se serio, transforman en feudos. el último intento de ir en profundidad con una reforma judicial fue la ley, Hace 10 años. Sí, que fue volteada por la propia Corte. por la propia. Claro. Sí. En realidad, primero negociaron para descremarla, para sacarle las partes más complicadas, y una vez que pasó la versión light, la terminaron de voltear. Pero la propia Corte volteó una ley que reformaba la justicia que la Corte preside. Sí, de la misma forma que la Corte Es rarísimo bloquea eso, ¿no? cualquier intento de Es hacer el pagar impuestos a los republicanismo jueces. es el republicanismo más loco del mundo. La Corte se regula a sí misma sin importar lo que opine el legislador. Nada. Y Rosati se autopuso presidente del Consejo de la Es Magistratura, así como extraordinario. No, se había republicanos, autovotado como presidente de la Corte. Una cosa también de incompatibilidad que pasó ayer, que nos enteramos que el ministro, yo por lo menos me enteré que el ministro de Justicia, Cuño Libarona, había sido abogado de esta serialera que tuvo este fallo de Hans. Es casi de color al lado de esto que estamos hablando, ¿no? Hasta diciembre. Hasta asumir como ministro. Sí,
pero No, es que no es de color, es muy importante. No, también porque... fue abogado del genocida, del único genocida absuelto en la causa por la noche de los lápices el otro día. Claro. O sea, abogado de genocidas, de agresores de mujeres, de narcos. Ese es el ministro de Justicia. Sí, y no es joda lo que estás diciendo porque empieza a haber cada vez más sospecha de que muchas decisiones judiciales se toman al calor de que Cunio Liberona hoy es ministro de Justicia. ¿eh? Pero claro. Y vuelvo a aclarar algo por las dudas. Todo el mundo tiene derecho a un abogado, los narcos, los genocidas, todo el mundo. El Estado te lo provee. Y todo abogado tiene derecho a elegir a sus clientes. Y si vos elegís tener tener violadores, narcos y genocidas como clientes, es tu perfil de abogado. Te agrego algo más. Hoy sos ministro de Justicia. Todo presidente tiene derecho a elegir a su ministro de Justicia. Pero No, hacete claro. cargo de a quién elegís, Claro, digamos, ¿no? Eso claro. habla mucho de vos. Claro. Che, para terminar, y volviendo al tema del dengue, que me parece que no hay que dejarlo pasar porque es un tema que preocupa muchísimo y que está generando un montón de malestar en familias y demás. Ayer, el diario La Nación, no El Destape, no Página 12, no Te C5N, no resultaría de Revista todas formas muy Sudestada, creíble. tituló así: el gobierno delega el manejo del brote de dengue en las provincias y espera que el mercado resuelva la oferta de repelentes. bien. Una mano lava la otra, ¿no? Esto es así. Háganse cargo, háganse cargo. Ser gobierno no es solamente jugar a ver qué dependencia del Estado eliminamos hoy y a cuántos trabajadores echamos. Ser gobierno también implica hacerse cargo del cuidado de la población, salvo que Milei piense que los mosquitos solamente pican a argentinos de mal y no pican a los argentinos de bien. Yo sé que él, por lo menos según cuenta su biógrafo, él llegó a través de Karina Milei a un pacto con los mosquitos para que no lo piquen. Esto está en la biografía. Sí. Sí. Chao, Así amigo. como habla con perros muertos, así como habló con el COVID en su momento, también habló con los mosquitos y llegó a un pacto para que él no lo Claro, piquen. porque la medium esta decía que ella podía comunicarse con todos los animales. Exactamente. Sí. Vos me estás jodiendo. No, está en está en el libro, el está en el loco libro. de Juan González. Hasta ahora todo lo que publicó Juan se terminó comprobando, con lo cual no tengo por qué dudar de él, además de que hizo un trabajo muy Igual metódico. podemos hablar, yo hablaría, si es posta, hablaría con la señora. Con la medium. Y que nos dé una mano. Sí, Karina- bueno, tal Karina- vez es más barato que conseguir off. Por eso. Karina que La podemos puso llamar. que el sábado, el fin de semana, va a formalizar la conducción del Partido Nacional de Del la partido. Libertad Avanza. No, creo que en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Pero perdón. bueno. Pero No, pará, sabemos que para ellos también el país no va mucho más allá sí, de la ciudad de Buenos Aires. a nivel nacional pusieron a Sebastián Pareja como tesorero Sí. del espacio político. Muy significativo que el único senador que tiene en la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es el tesorero del partido. ¿Vos qué estás queriendo decir, Y Adrián? que Pareja y Kikuchi en su momento fueron señalados como los recaudadores durante la campaña. Recaudadores vendiendo ¿Hay plata? fueron denunciados por vender candidaturas a cambio de $50.000. Eso contaron, sí, durante la campaña. Bueno. Pero Se ve que Quedó algo, quedó un fondito quedó de no. eso. La experiencia funcionó y está necesitando recursos. No, porque digo, acá hay una. ¿Por qué digo esto? Y no es para celebrar. El gobierno, Milei y todo su dispositivo, hizo campaña diciendo que eran algo muy distinto a lo que son. Lo que son es la peor combinación entre las peores tradiciones políticas de la Argentina. La dictadura, el menemismo, el macrismo. y también la corrupción. Sí, claro. O sea, sí. es el peor rejunte de las peores tradiciones políticas de la Argentina. Sí. Son corruptos, son cipayos, son vendepatrias, son autócratas o autocráticos, son grupos de la dictadura. Es el peor rejunte que se podría haber hecho. sí. Digo esto porque en cada movimiento que hacen se le ven los hilos. Por lo menos se le ven, para mí, muy nítidamente. Las mayorías yo creo que lo van a empezar a ver a medida que lleguen los aumentos de gas, los Ujú. aumentos de luz. Mientras vamos redondeando este pase y en minutos vamos a estar hablando acá con el Tano Catalano, uno de los protagonistas de la jornada de ayer, uno de los que sí pone el cuerpo siempre, hay que decirlo. Hablábamos hace un rato de cómo algunos medios
reflejan la realidad de forma distorsionada. Lo hablábamos cuando hablábamos de los millonarios, pero vale para todo. En este momento, en la pantalla de TN dice marcha docente al Congreso, caminan por la vereda sobre la avenida Rivadavia y la cámara muestra gente caminando por la calle. Es extraordinario. Ni siquiera hay una coherencia entre lo que dice el Zócalo y lo que te muestran las imágenes. ¿Cómo? Sí, paro nacional docente. Paro nacional docente en el marco de varias jornadas de lucha que se vienen sucediendo desde comienzos de marzo y que van a continuar con mucha fuerza en abril y que van a tener en algún momento, entiendo, alguna medida fuerte de la CGT. El 11 es la reunión del Consejo Directivo y allí se darán las precisiones, pero bueno, veremos. 11 y 1. Chao, me voy para La Rioja. ¿Te vas para La Rioja? Me voy a La Trae Rioja. aceitunas. Sí, claro. Por favor, te No, pido hay un frutos frasco secos, grande. hay varias cosas Mamá me ricas. pidió aceitunas también. Frutos secos. Nos vamos ahí, vamos a estar haciendo Nueces. Habrá Consecuencias desde allá con un nuevo columnista. Epa, ¿quién? Muy bien. Tenemos un nuevo columnista en Habrá Consecuencias. ¿Podés contar algo? Muy destacado. No es Sí. riojano. Ya está No, trabajando en la Riojano. zona. Está, sí, ya está allá. Hizo Una la avanzada. Ya está allá, fue de O avanzada. sea que es medio productor y va a ser columnista también, porque todo. está produciendo. Y lo el hacemos programa. laburar. ¿Es oriundo de Este, Talar? No puedo dar precisiones. Ah. No puedo dar precisiones. ¿Empieza con R? Empieza con R. ¿Termina con Oberto? No puedo dar precisiones. Bueno, muy Bueno, bien. buen Pero viaje. mañana vamos a estar ahí, así que si andan por La Rioja, nos encontramos ahí. Si no, después vamos a dar una charla. Vamos a hacer el programa y una charla en el Café Literario, todo en el Paseo Cultural Muy bien. Castro Barros, muy bonito ahí en La Rioja. No, muy bonito, no sé, pues no conozco, así que voy a ir a conocer pero, La Rioja. tenés ¿No un salto conocés de La fe. Rioja? Pero no conozco La Rioja Ah, y los te va a compañeros encantar. de aquí que fueron, Cristian Siminelli, Nico Es Esquivel, muy que han lindo, ido, dicen muy que es espectacular. muy Yo no quiero decir nada, pero tampoco conozco La Rioja, así que la próxima No. vez Epa. invítenme a mí a dar una charla en el Epa. Café Literario. Sí. Y hacer Yo el fui, pero programa. en las épocas de Anillac. Yo ahí también, se va yo también mucho. estoy- ¿Vale la pena que vaya a conocer a Nillaco? Sí, claro. Sí. Muy lindo, Anillac. Lo que pasa es que son unos cuantos kilómetros. No Son me acuerdo. varios kilómetros Claro. y aparte en altura tenés que ir. Como Boquita ayer. Vas despacio. Salvo que te tanto, tome. No sé si está habilitado. ¿El vuelo? No sé si tenemos está vuelo habilitada a la Nillaco. pista. No está Bueno, habilitada la pista. nos vamos, que ya está acá el Tano Catalano. En minutos vamos a estar hablando con él y todo lo demás que están acostumbrados al programa que se viene, que es Navarro 2027, hasta la 1 acá en el Destape. Chau, chau. Chau.